actividad consiste en lo siguiente: les voy a devolver sus exámenes, les voy a otorgar 5 minutos para que revisen las sumas. Puede ser que me vaya, no soy bueno en matemáticas, sea un error. Pero además, permitiré que ejerzan su práctica cochabambina, muy particular. ¿Saben ustedes cuál es, no? ¿Saben ustedes cuál es la mayor necesidad del cochabambino? La desgracia del vecino. Los Wistermanis festejan no cuando salen campeones, sino cuando pierden la Aurora. Los de la Aurora festejan no cuando salen campeones, sino cuando pierden Wisterman. Entonces ya conozco los alumnos, miran y compárense por qué hago más, por qué ni menos. 5 minutos para eso. Pasado eso voy a hacer su alimentación. ¿Qué significa eso? Yo leo la pregunta, respuesta. ¿Qué finalidad persigo con esta actividad? En primer lugar, que ustedes conozcan dónde se han equivocado, conozcan sus errores para ir mejorando. Segunda finalidad es que identifiquen sus aciertos y tercera finalidad es que hagamos un repaso de lo que hemos avanzado hasta acá, uno hasta el tema. Finalmente, el tercero es que quede advertido, porque en el examen final estas preguntas el primero retornan, porque es lo que, como elaboro mis exámenes del final, es todo lo avanzado. Entonces te explico qué preguntas han sido las más no difíciles, las que menos han sido respondidas correctamente. Entonces esas pongo para el examen final para verificar si han mejorado en el rendimiento y en el cumplimiento de los objetivos. Que ya saben que ahora lo voy a demostrar cómo ninguna pregunta fue formulada al azar, ninguna pregunta está al margen de lo que hemos hecho en la actividad. Las preguntas no son sino los objetivos educacionales que a principio de año yo he definido, es decir, qué espero yo que mis estudiantes sean capaces de hacer. Y les advertí para que prepararan el examen que trabajen con los objetivos, que no memoricen conceptos. El resultado, lamento decirlo, no es de los mejores, porque no quieren entender y abandonar esa su maldita práctica de memorizar conceptos. Como habrán visto, no les he pedido conceptos, no lo voy a hacer mientras esté de profesor, porque no les sirve de nada. Les dije claramente en clases, este concepto han copiado desesperado, y dije, les doy la mala noticia de que no les va a servir de nada. Lo que tienen que practicar y aprender es a interpretar, a explicar esos conceptos. Y no quieren entender. Les he dado trabajo práctico, he estado evaluando durante el día, y la mayoría les encanta copiar el concepto de tal autor para impresionar al profesor. No tengo autores así. Créanme que no me impresiona. Lo que yo espero es que ustedes aprendan a redactar, a analizar, a criticar, a valorar, porque eso es lo que van a necesitar cuando sean abogados. Cuando sean abogados va a salir la sentencia que es contraria a su cliente. ¿Qué van a hacer? Tienen que impugnar la sentencia. Y para impugnar no van a repetir lo que ha hecho el juez, sino tienen que ir a destrozar lo que ha hecho el juez. Y para eso lo primero que necesitan es tener la capacidad de identificar los errores que ha cometido el juez. Y luego la capacidad de decir, esto es un error por esto, por esto, por esto, por esto. Esta prueba fue indebidamente valorada, porque si se valora aplicando este criterio, el resultado es este. Esta norma fue incorrectamente interpretada por el juez. Si aplicaba los cánones universales, la interpretación daba el resultado siguiente, y aplicando esto al caso, el resultado es diferente. Eso tienen que hacer de abogado.
Entonces se están formando para ser abogados, entiéndanme de una vez. Y la profesión no van a ejercer con eso. Van a ejercer con conocimientos, con capacidades, con habilidades, con destrezas. Por descuido, al llegar recién me doy cuenta que no trae el lápiz, porque escribí sus respuestas de transcrito para mostrarles en pantalla cómo escribo. Cuando les he pedido que me expliquen las características del Estado plurinacional, que les dije, les voy a preguntar esto. Y yo en clases les he descrito cada una de las características del Estado plurinacional. Les he explicado por qué es Estado unitario, qué significa, qué es un Estado social, qué es un Estado de derecho, qué es un Estado plurinacional, qué es un Estado comunitario. Y si leemos las respuestas que me han puesto, es Estado unitario porque todos somos unidos. Todos vivimos haciendo empanadas, pero mordiéndonos, ¿no? Cuando tenemos dos sujetos que nos tienen a todos fregados, yo digo, ya una vez compraremos guantes de box de lujo y les llevaremos a un gimnasio que se saquen. Porque esas dos personas nos están llevando a una crisis espantosa, donde estamos unidos. Eso expliqué yo en clase. Es unitario porque somos unidos. Estado plurinacional porque hay varias culturas. Yo lo dije porque hay varias culturas. Porque es un modelo de organización en que el Estado está organizado sobre la base de la unión de varias naciones, que es diferente de decir que hay varias culturas. Entonces, eso es lo que quiero que ahora adviertan cuando realicen el examen. El que no está de acuerdo con eso, verifica su nota, me lo devuelve, se retira. Porque ya saben, yo no obligo a venir a mis clases, pero si están en mis clases, tienen que estar presentes física y mentalmente. Porque al realizar los exámenes estoy constatando que están físicamente, pero mentalmente están donde sea, menos en la clase. Porque quien atiende las explicaciones da dos lecturas objetivas, analíticas de los textos que acomodan en tu clase, tendría que sacar 70 sobre 70. No encuentro esos resultados que pensaba. Bueno, entonces, están advertidos de qué vamos a hacer. Alumno Janet Córdoba. Hay algunos alumnos que tienen una caligrafía de médicos. Yo soy pésimo farmacéutico, porque la letra de los médicos adivina a los farmacéuticos. Yo soy malo, entonces me cuesta adivinar. William Condori, Rosario Claribel, Juan Gabriel Catalán, Silvia Gutiérrez, Marcelo Gutiérrez, Raiza Flores, Choque Muriel Lidia, Roxana Rivas, Sergio Rubén Caero, Cristóbal Muñoz, Juan Carlos Cruz Yucra, Kevin Laure, Pérez Giovanna, Natividad Pinto, Marcela Aramayo, Guayna, Dani Rafael Flores, Guillermina González, Delgado Fernández Carmiña, José Cristian Hidalgo, Henry Blanco, Cristóbal Andrade, Canterín Juan Quirós o Quiroga,
Paredes, René Alfredo Adanes, Verónica Flores, Milena Paz, Jürgen Yamil Coca, Luis Toto Pascual, Daniela Román Molina, Carla García Aguado, Miguel Ángel Fernández, Johnny Marcelo Quispe, Andrés Arañuga, Jairo da Sousa Fernández, Ricardo Antonio Álvarez, Luis Fernando Tola, Katiana Linet Escobar Ortega, Brandon Calle, Evelyn Chigua Benis, Lisset Evelyn Ninachoque Chambi, Sandra Fernández, Lenny Grace Chávez, María Magdalena Choque, Clara Mamani Cacaño, Hofner Camila Alcocer, Luis Enrique Durán, Johnny Franco Vidal, Alejandro Gómez, Mario Gonzalo Espinosa, Mario Mamani Condori, Alminda Rojas Arispe, Teófilo Apasa Aguayo, Sandro Sánchez Montaño Oliva, Rainer Sergio Torres, José Luis Choquetilla, Eufrasio Javier Alarcón, Mabel Marlene Mamani, Disgrey Sugar Felipe, Grover Zapata, Silvia Eugenia Maraz, Carla Susana Cornejo y Elizabeth Rojas. ¿Alguien le falta su examen? Yo creo que era el cuarto, estaba el que dijo Marcelo. Está abajo. Vean que estamos presentes, pero ustedes no. El que dijo de masculino, probablemente haríamos pero solamente es masculino. ¿Qué es su nombre? Dígame. Ale Marcelo. Ya, 5 minutos.
Ya, ok, vamos a hacer la retroalimentación. Quedan, se han dado cuenta, dos tipos de preguntas. Uno de ellos tenía la siguiente pregunta en el grupo de falso verdadero. Debido a que está constituido por varias naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, por mandato del artículo 1 de la Constitución, Bolivia es un Estado federal. Dicho eso, no, es falso, es Estado unitario. Pregunta 2. El sistema de control intraórganos es aquel que se ejerce al interior de un mismo órgano, del poder constituido del nivel superior hacia el inferior mediante órdenes e instructivas, y del nivel inferior al superior mediante representaciones. Órgano intraórgano, control intraórganos, verdadero, hipótesis verdadera. Pregunta: el régimen de gobierno de democracia directa es el régimen de gobierno en el que el pueblo, como titular de la soberanía, ejerce directamente el poder aprobando las leyes y las políticas públicas en asambleas, designando por sorteo a las autoridades que ejecutarán esas políticas y leyes. Si es democracia directa, ejercer directamente es hipótesis verdadera. Vimos eso se hacía en la antigua Grecia. Pregunta: según la corriente justnaturalista del derecho natural, los derechos humanos son un producto de la acción normativa del Estado y solo pueden ser reclamados cuando han sido consagrados en dichas normas. No, eso es hipótesis positivista. Para el justnaturalismo, los derechos son anteriores al Estado. Pregunta: en el derecho constitucional contemporáneo, el Estado... A ver, joven, ¿va a estar en clase solo? ¿Sí? ¿Tiene algún problema? Estoy haciendo una actividad, les di 5 minutos para que haga eso. Estaba comparando mi respuesta con clase 1 más. Estoy haciendo yo retroalimentación, ¿no? Y dije claramente, el que no tiene la gana se va, no tengo problema. Pero por favor, por lo menos hoy día atienda la clase. Por el resultado de lo que usted hace en clases es su nota. Porque estamos presentes en clases pensando en la abuelita, y yo digo, ¿para qué viene entonces a clase? Es engañarse a sí mismo, engañar a sus padres que deben estar hacia mí, y usted en la universidad, y ustedes aquí en todo menos en lo que estamos haciendo. Estoy haciendo retroalimentación, estoy volviendo a enseñar. ¿Por qué? Porque eso tiene que quedarles, y además, si quieren, como les encantan las notas, en el examen final van a volver a echar esas preguntas. Pregunta: en el derecho constitucional contemporáneo, el Estado se organiza sobre la base del principio de supremacía constitucional, lo que supone que la Constitución, como expresión de la voluntad del constituyente, es la fuente de legitimación del poder político. Asimismo, fuente y fundamento de todo el ordenamiento jurídico, es una norma jurídica suprema de aplicación directa, hipótesis verdadera. Esa es la segunda etapa de desarrollo del derecho constitucional. Pregunta: la ciudadanía es el vínculo jurídico-político que une a la persona con el Estado, generándole derechos y obligaciones de orden político, y por el cual el ciudadano está en aptitud de ejercer todos los derechos políticos que le corresponden. Les dije, tienen que utilizar razonamiento lógico. Fíjense que acá hay una palabra que les da la respuesta. Dice, vínculo jurídico-político. Y luego dice, el ciudadano, entonces ciudadanía. Hipótesis verdadera, porque la nacionalidad, que es el otro vínculo, es un vínculo social, cultural y jurídico. En cambio, la ciudadanía es político, que precisamente permite al ciudadano involucrarse en el ejercicio del poder. Hipótesis verdadera. Pregunta: el artículo 198 de la Constitución dispone, comillas, las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional
se elegirán mediante sufragio universal según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Cierro comillas. Viene la parte de la hipótesis. ¿Es una norma preceptiva por lo que requiere de reglamentación para ser aplicada? Sí, porque para elegir se tiene que definir en una ley el sistema electoral. Se tiene que definir los requisitos que no están en la norma constitucional. Por lo tanto, la norma no es de aplicación directa. Y hemos aprendido que a partir del momento de la aplicación, las normas son directamente operativas, preceptivas y programáticas. Las que requieren de una reglamentación se llaman preceptivas, por lo tanto, hipótesis verdadera. Pregunta: según las normas previstas por la Constitución, el modelo de control de constitucionalidad en Bolivia es el modelo europeo, o que él sería, ¿no?, con algunos elementos del modelo americano, porque la labor desempeña el Tribunal Constitucional Plurinacional. Hipótesis verdadera. Eso es lo que les he enseñado en clase. Pregunta: el método sistemático de interpretación constitucional consiste en establecer las alternativas de solución y definir la solución más razonable de acuerdo con el sistema, averiguando el fin que persigue la norma interpretada. Hipótesis falsa. El método que permite averiguar el fin se llama teleológico. El fin viene de la palabra latina telos, teleológico, el fin. El método sistemático supone averiguar el resto de las normas de la Constitución, identificar qué valores, qué principios, qué derechos proclama y reconoce la Constitución para concordar la hipótesis interpretativa. Por lo tanto, es una hipótesis falsa. Pregunta: la Constitución, las leyes constitucionales, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre son disciplinas del derecho constitucional. No, son fuentes del derecho constitucional. Las disciplinas del derecho constitucional son derecho constitucional general, derecho constitucional particular, derecho constitucional comparado, derecho constitucional parlamentario, derecho constitucional electoral, derecho constitucional de los derechos humanos y derecho procesal constitucional. Esa es la primera parte. Segunda parte, o segundo grupo de preguntas, selección múltiple. El principio por el que la interpretación de una norma de la Constitución debe efectuarse tomando en consideración las demás normas y tomando en cuenta que la norma interpretada forma parte de una unidad de la Constitución, según la doctrina se conoce por el nombre. Esa palabra, unidad de la Constitución, ya les ha dado la respuesta. Alternativas de respuesta: principio de eficacia o efectividad, no, eso es darle mayor alcance a la norma. Principio de corrección funcional, no, eso supone un límite al intérprete. Principio de unidad de la Constitución, sí, porque en la misma hipótesis le está diciendo unidad de la Constitución. A eso les digo, razonen por favor, lean objetivamente la pregunta. Y ustedes se enseguecen, quieren jugar con la memoria. Pregunta: la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, según los conocimientos impartidos en clases, son una de las siguientes bases del Estado plurinacional. ¿Son bases ideológicas? No. Ideológicas son la descolonización, la afirmación de la identidad cultural, la reafirmación de la cualidad plurinacional. ¿Son bases funcionales? No. No definen las funciones del Estado. ¿Son bases dogmáticas? No. Las dogmáticas son derechos, garantías, deberes. ¿Son bases axiológicas? No. ¿Qué son entonces? Bases filosóficas. Por lo tanto, la respuesta era ninguna de las anteriores, porque no está esa alternativa escrita acá. Pregunta: sistema de gobierno que se configura sobre la relativización del principio de separación de funciones y una conducción dual, con un jefe de Estado que deriva su investidura de sucesión hereditaria y un jefe de gobierno designado con el voto de confianza del Parlamento, quien tiene responsabilidad política ante el Parlamento, por lo que el Parlamento puede destituirlo.
Pero el jefe de gobierno puede pedir la disolución del parlamento. ¿Se dan cuenta que aquí hay una palabra reiterativa y machacona? Se llama parlamento. ¿Cuál es el sistema de gobierno? Sistema de gobierno parlamentario. Parlamento más parlamento y parlamento es sistema parlamentario. Pregunta, aquellos gobiernos que derivan su investidura de la voluntad popular expresada en elecciones, acceden al poder respetando procedimientos y mecanismos previstos por la Constitución, ejercen el poder subordinándose a la Constitución y respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿Se conocen por el nombre de gobiernos autocráticos? No. ¿Gobiernos socialistas? No. ¿Gobiernos aristocráticos? ¿Gobiernos democráticos? Voluntad del pueblo, democracia. Una palabra les da la respuesta. Por eso les dije el día del examen. En el mismo test tienen preguntas y respuestas. El tema es que tienen que razonar lógicamente, porque eso van a necesitar como abogados todos los días en el trabajo. Pregunta: en la República de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad tramita y resuelve la acción de amparo constitucional y el recurso de habeas corpus. Conoce y resuelve la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, reglamentos. Esa actividad es un control de constitucionalidad que corresponde a uno de los siguientes modelos de control de constitucionalidad conocidos por la doctrina. ¿Modelo americano de control? No, el modelo americano son todos los jueces tribunales. Aquí dice una corte, que es un órgano especializado. Entonces, ¿qué es? Modelo europeo de control de constitucionalidad. Pregunta: en Bolivia, la reforma total de la Constitución, según las normas previstas por el artículo 411 de la Constitución vigente, corresponde a la Asamblea Constituyente, no, a la Asamblea Legislativa Plurinacional con 2/3 de votos, no, al órgano ejecutivo, menos. Asamblea Constituyente con referéndum popular, sí. Pregunta: la etapa de la evolución del derecho constitucional en el que el Estado se configura sobre la base del principio de legalidad, lo que significa que el derecho tiene su fuente en la ley emitida por el órgano legislativo, que es la fiel expresión de la soberanía nacional. La condición de validez de la ley es meramente formal, no se discute si es justa o no. La Constitución es una mera carta política, no es una norma jurídica. Esa etapa se conoce por el nombre de derecho constitucional clásico o liberal. Es la primera etapa de desarrollo del derecho constitucional. Pregunta: entre las clases de normas constitucionales, las normas que proclaman valores supremos y los principios fundamentales sobre los que se configura el Estado se denominan normas axiológicas. De valores, principios, parte axiológica. Pregunta: el método literal o gramatical, el método histórico, el método sociológico, el método sistemático son, entre otros, según la doctrina, son principios, no. Clases de interpretación, no. Si dice métodos son los métodos de interpretación. Razonamiento lógico. Si reiteradamente está diciendo el método, no son los métodos de interpretación, por Dios. Pregunta: según los conocimientos impartidos en clases, a partir de la labor realizada, los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos se clasifican en 1. Sistemas no jurisdiccionales, ¿se acuerdan? Sobre la base de informes periódicos. Sistemas cuasi jurisdiccionales, ya conocen demandas, pero no dictan sentencias. Y tercero, sistemas jurisdiccionales, con tribunales o cortes internacionales. Así de fácil. Tercer grupo de preguntas de desarrollo. Pregunta 1. En la República de Marfil, África, el presidente del Estado ha accedido al poder mediante elecciones realizadas con fraude.
En el órgano legislativo, el 80% de los legisladores pertenecen al partido político del presidente. Los magistrados y jueces del órgano judicial también pertenecen al partido político en función de gobierno. El presidente, para ejercer el poder, ha declarado en suspenso la aplicación de la Constitución, por lo que gobierna mediante decretos supremos. Ha ordenado la persecución y encarcelamiento de los líderes políticos de oposición, líderes cívicos. Aplicando los conocimientos adquiridos en clases, diga usted a qué clase de gobiernos corresponde y explique resumidamente por qué corresponde a esa clase de gobierno. Aquellos que acceden al poder sin cumplir fielmente el procedimiento, en este caso, ahí no hay elecciones fraudulentas, que es gobierno autocrático. Todo el poder está concentrado en él. Los legisladores le responden. Los jueces, magistrados, han sido designados por él, le responden. Gobierno autocrático totalitario, porque hemos conocido gobiernos autocráticos, totalitarios, dictatoriales. Los dictatoriales son los que llegan mediante golpe, permanecen con el uso de la fuerza. Acá no, ha llegado por elecciones fraudulentas. Pero no respeto, no es expresión de la voluntad popular, sino de un grupo minoritario. 2. Ejerce el poder sin respetar la Constitución y las leyes. 3. Viola derechos humanos. Gobierno autocrático. Esas son las características del gobierno autocrático que les he enseñado en clases. Y entre las formas de gobiernos autocráticos, gobierno autocrático totalitario. Pregunta 2. El profesor André Jauriú considera que el objeto de estudio del derecho constitucional es, entre comillas, el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, cierro comillas. Interprete usted esa afirmación, explique cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional según esa afirmación. Yo recuerdo que eso he ejercitado en clases, les he mostrado. ¿Qué quiere decir el profesor con decirnos encuadramiento jurídico? Poner en un marco normativo contenido en la Constitución la regulación de fenómenos políticos. ¿Qué son fenómenos políticos? Dijimos en clase, el Estado, los órganos de poder, la elección de las autoridades de esos órganos de poder, el ejercicio del poder político. Lo que está pasando en Bolivia cuando Andrónico convoca a sesión, dice, no sirve, ¿es un fenómeno político o no? Están discutiendo sobre quién tiene que presidir esa asamblea legislativa. ¿Y a partir de qué se tiene que dar la solución? Normas de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 153 de la Constitución? Presidente nato del Congreso es el vicepresidente. Pero el artículo 158 dice que la organización y funcionamiento de esa asamblea se regula en lo que corresponda por el reglamento de la Cámara de Diputados, reglamento general. ¿Qué dice el reglamento general? Dice que la asamblea tiene una directiva con un presidente nato, un primer vicepresidente que es el presidente del Senado, un segundo vicepresidente que es el presidente de diputados, 4 secretarios. Y en el artículo 5 dice que en ausencia del presidente nato ejerce la presidencia el presidente del Senado. Y el artículo 39 del reglamento general de la Cámara de Senadores dice son funciones y atribuciones del presidente del Senado ejercer la presidencia de la Asamblea, ejercer, no acceder, ejercer en ausencia o impedimento del presidente nato. Ese es un fenómeno lo que está pasando. ¿Dónde está regulado? En las normas de la Constitución y los reglamentos. ¿Qué estudia el derecho constitucional? Estudia el Estado, su organización, funcionamiento, ejercicio del poder, la relación del Estado con las personas a través de las normas de la Constitución y las leyes. Y ese ejercicio lo he hecho en clases, advirtiéndoles de que no se me memoricen conceptos, a que ejerciten interpretar. Y para que hagan ese ejercicio, les he dado el ejemplo. Si recuerdan, lo primero les he dado el concepto formulado por el profesor, lo interpretamos. Y luego les he dado conceptos de profesores, les he dicho ejerciten e interpretar, les voy a preguntar eso en el examen. En otro curso he hecho eso, había preguntado de Jauriú, en otro curso de Pablo de Misaki, en otro curso de
Jorge Carpizo en otro curso de Alfonso da Silva. Y también les digo, el objeto, hay un autor, hay que interpretar. Es más, si recuerdan, yo soy desmemoriado, pero hay cosas que se me quedan grabados. Dije todavía, ¿entiende qué quiere decir ese profesor? Todos me miraron, y yo tampoco entiendo porque está en francés. Vamos a traducir al castellano, ¿sí o no? Pero como están presentes con la mente, ¿qué hora me va a dejar ir a dormir en este momento? Algunos están diciendo, está jugando Colombia con Paraguay, este tipo hablando aquí, no puede estar viendo un fútbol de primera. Si están en mis clases, digo, por favor, están presentes. El que está presente y escucha, atiende, tranquilamente se recuerda el examen y hace su. Es como comer pan con queso. El problema es que les dan pan duro con queso seco y no tienen dentadura y les hace inflamar las encías. La solución es la prótesis. Y el derecho constitucional, ¿qué es la prótesis? La lectura. Que ustedes no quieren entender. A ver, fíjense, ¿saben cómo me ha respondido este examen? Dice, el objeto de estudio del derecho constitucional, según su afirmación, sería los fenómenos políticos y con estos deben estar encuadrados jurídicamente. Los sábados yo me levanto, prendo un Intel y aparece un sujeto. Bigote solo accentos, puesto raspadito, pantalón medio bajito, ¿no? Y habla, no dice nada. ¿Saben quién es? Mario Moreno Cantinflas, ¿no? ¿Y saben qué dice el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española? Cantinfleada. Hablar harto y no decir nada. Pregunta, sobre la base de los conocimientos impartidos en clases, explique con precisión qué régimen de gobierno y qué sistema político de gobierno ha adoptado el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué me responde? El régimen de gobierno es unitario por las diferentes autonomías de los pueblos indígenas que existen en el país. El sistema de gobierno es socialista. ¿Qué le debo decir? Aplaudirle, ¿no? Eso he enseñado en clases, eso dice la Constitución. Respecto al régimen de gobierno, dice, Bolivia adopta para su gobierno la democracia directa, participativa, representativa, comunitaria. He dicho en clases, eso es democracia propuesta. Es directa, participativa porque el pueblo interviene directamente en la toma de decisiones políticas trascendentales. ¿A través de qué? El referéndum. Iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, asambleas, cabildos. Es representativa porque el pueblo delega una porción de su soberanía a sus mandatarios o representantes, a los que los elige por voto directo, sufragio universal. Al año vamos a hacer eso para presidente, ¿sí o no? Aunque esté en riesgo, no sé si será. Y comunitaria porque el Estado reconoce y garantiza las prácticas propias de las naciones y pueblos vecinos de acuerdo a sus usos y costumbres en el ejercicio del poder, por lo tanto, en la elección de sus autoridades naturales. Sistema político de gobierno, hemos dicho que es sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas de la Constitución, artículo 12, 165, 166, 172, en Bolivia el centro de gravitación política está en el Ejecutivo. El ejercicio del poder se organiza sobre la base del principio de separación de funciones e independencia de los órganos de poder. Y la conducción del Estado está centralizado en una persona que se llama presidente del Estado, quien ejerce simultáneamente las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno.
Como jefe de Estado, representa a Bolivia ante la comunidad internacional. Él se encarga de las relaciones internacionales, designa a los funcionarios diplomáticos del Estado ante otros gobiernos, recibe a los funcionarios. Y como jefe de gobierno, junto a un gabinete de ministros, asume la dirección y conducción política administrativa del Estado. Y ese presidente es elegido por voto popular con un periodo fijo de mandato. Por lo tanto, su responsabilidad política es ante el pueblo, no ante el Parlamento, lo que significa que el Parlamento no lo puede destituir. Si pudiese, los evicia lo votaban a Lucho Arce, ¿no? Todos los días, ¿qué hacemos con el Lucho? Ahora quiere bloquear. Pero en contrapartida el presidente no puede disolver el Parlamento. Lucho Arce quisiera cerrar ese Parlamento donde están los evistos, la nueva derecha y los de la derecha tradicional. No puede hacerlo, porque el Parlamento es independiente, ¿o no? Eso les he enseñado en clases. Entonces, ¿de dónde venía esta respuesta? Bueno, es una mina de tema, ha escuchado, no ha llegado hasta Marte mi explicación, pues no está presente, eso justifica este examen. Pregunta: sobre la base de los conocimientos impartidos en clases y las normas previstas por el artículo 1 de la Constitución, describa y explique las principales características, elementos cualificadores del Estado boliviano. Se los he puesto entre paréntesis, la delimitación: Estado unitario, social, de derecho, plurinacional y comunitario. Eso expliqué. ¿Saben qué me dice esta distinguida alumna? Estado unitario, lo dejan en blanco. Social, es social por nuestros sistemas políticos. De derecho, porque se busca y requiere la supremacía directa constitucional. Plurinacional, porque reconoce diferentes autonomías. Y comunitario, porque reconoce las diferentes comunidades y pueblos indígenas. Así les enseñaron. Hemos dicho que es unitario porque se trata de un modelo de organización social política en el que el ejercicio del poder está configurado sobre la unidad política administrativa, por lo tanto concentralizado en un punto geográfico con una organización piramidal donde las órdenes vienen de arriba hacia abajo, la obediencia de abajo hacia arriba. Y el Estado se caracteriza porque tiene una sola soberanía nacional, un solo poder constituyente, una sola constitución y legislación sustantiva, adjetiva o procesal para todo el territorio nacional, un solo gobierno, pero que tiene la variante de ser descentralizado a través de la autonomía. Hemos dicho Estado social, aquel elemento cualificador respecto a las políticas públicas, mencionando que es un modelo de organización social, política y jurídica, donde las políticas públicas están formuladas sobre la base del respeto de los valores supremos, principios fundamentales, y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales para garantizar la dignidad humana y construir una sociedad con solidaridad. Por lo tanto, las políticas públicas están orientadas a favorecer a los menos favorecidos, para acortar las diferencias entre ricos y pobres sobre la base de la distribución y redistribución equitativa de la riqueza social. Estado de Derecho, hemos señalado que es un modelo de organización social política que se caracteriza porque toda actividad del Estado, toda, absolutamente toda, está subordinada a un ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución, que fija las condiciones de validez formal y material del resto del ordenamiento jurídico, así como de las decisiones y resoluciones de las autoridades públicas. Hemos señalado que es Estado plurinacional porque se trata de un modelo de organización social, política y jurídica que se basa en la unión de varias naciones y pueblos, unión de naciones y pueblos, no de identidades culturales. Naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, con reconocimiento de su autodeterminación, supone el reconocimiento de su territorio
de su sistema político, su sistema jurídico, su identidad cultural, su idioma. Y finalmente hemos dicho, Estado comunitario es un modelo de organización social y política que institucionaliza la participación ciudadana a través de las organizaciones de la sociedad civil como comités cívicos, colegios de profesionales, sindicatos, asociaciones, fundaciones, movimientos y organizaciones sociales. Los incorpora como un segundo piso de la democracia participativa. Eso hemos explicado. Dicho claramente, lo comunitario no se refiere a comunidades indígenas, cuidado. Esa era la respuesta. Pregunta 5. Según los conocimientos impartidos en clases, los estados pueden imponer limitaciones y restricciones al ejercicio de los derechos humanos, pero para ello deben y tienen que cumplir con las condiciones de validez: A. Fin legítimo perseguido; B. Principio de reserva de ley; C. Principio de proporcionalidad; y D. Principio de reserva judicial. Explique usted en qué consiste o qué significa cada uno de esos principios. Acá tiene mucha capacidad de decir que no ha dicho nada, no hay respuesta. Fin legítimo. El Estado, para imponer limitaciones o restricciones, tiene que perseguir una finalidad que será legítima cuando esa finalidad no contradice las normas de los tratados o convenciones. Hemos dicho que universalmente son 3: garantizar y proteger los derechos de las demás personas, resguardar la seguridad de todos y el bien común en una sociedad democrática. Al margen de eso, cada Estado internamente puede tener otros fines legítimos. Por ejemplo, para expropiar una propiedad, el fin legítimo perseguido es construir una escuela y el Estado no tiene un lote. Su fin legítimo es tener un lote de terreno donde construir una escuela. El fin legítimo, primera condición. Segunda condición, principio de reserva de ley. Me han puesto que la ley tiene que sancionar. La mayoría me han hablado de delitos. ¿Qué tiene que ver derechos humanos con delitos? Principio de reserva de ley es que la limitación o restricción que va a imponer el Estado tiene que estar definida en una ley, en su sentido formal, es decir, una ley discutida, aprobada, sancionada en el legislativo, siguiendo el procedimiento señalado por la Constitución. He citado estándares internacionales, la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana. Tercer principio, proporcionalidad. Me han puesto, la sanción tiene que ser proporcional. ¿Qué sanción? Estamos hablando de limitación de derechos humanos. Entiendan, lea la pregunta. Principio de proporcionalidad significa que la medida con que se va a limitar el ejercicio del derecho humano tiene que ser proporcional con ese fin legítimo perseguido. Puse ejemplo en el orden económico. Dije, si el fin legítimo es cobrar una deuda en mora de $10,000, no puede embargar una casa que cuesta $100,000. Sería gravoso, no es proporcional. El fin es 10,000, como es una casa de 100,000. Embargue un vehículo, o embargue los muebles. Dije, gracias. Cuarta condición, principio de reserva judicial. Quiere decir que la medida de restricción la tiene que imponer una autoridad judicial competente mediante una resolución suficiente y razonablemente fundamentada en derecho. Porque limitar un derecho supone la invasión del Estado a la esfera de nuestra libertad. Y para invadir el Estado tiene que justificar por qué lo hace. Ejemplo, en este momento, este lugar es nuestro domicilio académico. Nadie puede entrar si nosotros no lo permitimos. Pero resulta que el profesor está siendo procesado y se está ocultando, vamos a hacer la hipótesis.
El fiscal necesita aprenderlo y llevarlo a hacer declarar. Entonces aquí, ahora no voy a salir. Pide una orden el fiscal al juez. Dice, quiero entrar para sacarlo a ese sujeto. El juez tiene que dar la orden y justificar por qué va a entrar, para qué va a entrar y quién va a entrar. Solo así pueden limitar. Si no cumple eso, no es limitación, es una violación del derecho. Así de sencillo. Les dije, esto todos los días tienen que manejar como abogados. Cuando vaya su cliente a contarte su drama, tiene que verificar si se trata de violación del derecho humano para presentar alguna acción, o si es limitación legal, díganle, lo siento, es una limitación legal, no gaste su dinero en presentar acciones porque no va a ganar. De la otra fila, el examen tenía las siguientes preguntas, preguntas de falso verdadero. Pregunta 1. La Constitución total o parcialmente rígida, el órgano de control independiente, facultades decisorias del órgano de control, derecho de los particulares para solicitar el control y el sometimiento de toda actividad al control. Son condiciones por los presupuestos jurídicos para la existencia y buen funcionamiento del control de constitucionalidad. Sí, o es verdadero. Si se recuerdan, les dije, según el profesor Néstor Pedro Sagüez, son presupuestos jurídicos. Según su profesor, son condiciones. Mejor pongo las dos veces, ¿se acuerdan? A propósito, el profesor Néstor Pedro Sagüez ha fallecido. El día jueves pasado ha dejado de existir y hemos perdido un gran maestro de maestros, un gran profesor que nos ha enseñado mucho a los abogados latinoamericanos. Hipótesis verdadera. Pregunta. El artículo 7 de la Constitución dispone lo siguiente, abro comillas, dice, la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emana por delegación las funciones y atribuciones de los órganos de poder público. Es inalienable, es imprescriptible, cierro comillas. En la clasificación de normas constitucionales, esa norma, por la materia que regula, se conoce como una norma dogmática. No está reconociendo un derecho, ni está estableciendo una garantía, no es dogmática. ¿Qué está haciendo? Está proclamando un principio de soberanía popular. Si está proclamando un principio, ¿qué norma es? Axiológica. Por lo tanto, hipótesis falsa. Pregunta. En el constitucionalismo contemporáneo se organiza el Estado constitucional de derecho sobre la base de valores supremos y principios fundamentales, entre ellos el principio de la supremacía constitucional y principios de jerarquía normativa. Por lo que en este periodo de evolución del derecho constitucional, la Constitución es una norma jurídica suprema de aplicación directa. Hipótesis verdadera. Esa es la característica de la segunda etapa. En la primera, recuerden, la Constitución es mera carta política. En la segunda ya es una norma suprema. Y en la tercera, el neoconstitucional, es una norma invasiva. Invade todo el ámbito político. Pregunta, según las normas previstas por la Constitución, el modelo de control de constitucionalidad en Bolivia es el modelo americano, o control difuso de constitucionalidad, porque la labor de control desempeñan todos los jueces y tribunales de justicia del Estado. No, hipótesis falsa. Es modelo europeo con resabios del americano. Pregunta. La democracia semidirecta o participativa es el régimen de gobierno en que el pueblo, como titular de la soberanía, delega el ejercicio de su soberanía a sus mandatarios y representantes, a quienes los elige en elecciones libres, pluralistas y ampliamente informadas. No, en la participativa, el Estado retiene una porción de su soberanía para ejercerla directamente mediante los mecanismos como el plebiscito, referéndum, revocatoria de mandato, iniciativa, y solamente una otra porción delega a sus autoridades. Hipótesis falsa. Pregunta. La democracia, perdón, esa es la que
Pregunta, la interpretación constitucional creativa implica que el intérprete de la Constitución debe ejercer un papel innovador y activo, porque al interpretar le corresponde la tarea de esclarecer, desenvolver, compatibilizar, integrar y hasta adaptar la Constitución. Sí, a eso llamamos creativo. Tiene que encontrar soluciones creativas. Pregunta, hipótesis verdadera. El profesor francés Maurice Duverger afirma que el objeto de estudio del derecho constitucional es el encuadramiento de los fenómenos jurídicos, de los fenómenos políticos. No, eso dice André Jauregui. Maurice Duverger define el derecho constitucional, no el objeto. Hipótesis falsa. Pregunta, el sistema interamericano de derechos humanos está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son regulados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su respectivo estatuto orgánico y reglamento interno. Sí, hipótesis verdadera. Hay la misma pregunta desde la respuesta. Sistema interamericano, Comisión Interamericana, Corte Interamericana. ¿Cuál? Pregunta. Cuando el intérprete de la Constitución, para establecer las alternativas de solución que propone el artículo 123 de la Constitución de Bolivia, ha averiguado cuál es el fin que persigue la norma interpretada y en última instancia, cuál es el fin que persigue la Constitución, ha aplicado el método sociológico de interpretación constitucional. No. Métodos sociológicos, averiguar el contexto social político. Averiguar el fin se llama método teleológico. Hipótesis falsa. Pregunta, según las normas previstas por el artículo 1 de la Constitución, el Estado boliviano se funda sobre la base de una visión monocultural, lingüística y jurídica para construir la unidad nacional. No, es plural. Una visión plural de la sociedad, de la identidad cultural. Por lo tanto, hipótesis falsa. Preguntas de selección múltiple. Según las normas previstas por el artículo 3 de la Constitución, la estructura social del Estado plurinacional de Bolivia está conformada por la totalidad de los y las bolivianas, por las comunidades interculturales y afrobolivianas y por alternativa, los extranjeros nacionalizados estarían dentro de los bolivianos. Hijos de bolivianos nacidos en el extranjero, no, están entre las y los bolivianos. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, sí. Si recuerdan, les he puesto en la diapositiva el texto y les he dicho qué crítica tienen a esto. ¿Recuerdan? Les dije, es innecesario poner las naciones y pueblos indígenas porque estarían dentro de las y los bolivianos. Pero está en la Constitución así. Y estoy hablando del artículo 3. Pregunta. La Cámara de Diputados, a pedido de un grupo de diputados, pidió al ministro de Gobierno informe escrito sobre la política de seguridad ciudadana. El ministro envió el respectivo informe, que no fue satisfactorio. Entonces la Cámara pidió un informe oral, convocando al ministro a la sesión plenaria. Ese informe no fue satisfactorio, por lo que los diputados plantearon la interpelación al ministro de Gobierno, que se realizó en el mes de mayo. Aplicando los conocimientos adquiridos en la materia, diga usted qué tipo de control realizó la Cámara de Diputados sobre el Ministerio de Gobierno, que es parte del órgano ejecutivo. Alternativas: control vertical o intraórganos. No. Cámara de Diputados legislativo, Ministerio de Gobierno es ejecutivo. Control de constitucionalidad, no, el legislativo no hace control de constitucionalidad. Control horizontal o interórganos, sí, del legislativo al ejecutivo. Interórganos. Pregunta. La disciplina que estudia los principios, normas y reglas que regulan el sistema electoral, ahí está la respuesta del Estado, respecto a la organización y funcionamiento de los órganos electorales,
los requisitos, condiciones para la inscripción de candidatos, sistemas de adjudicación de escaños, se conoce por el nombre. Derecho procesal constitucional, nada tiene que ver, ¿verdad? Derecho constitucional particular, tampoco. Derecho constitucional electoral, claro que se está haciendo electoral más electoral. Pregunta: la acción jurisdiccional o política que tiene por finalidad de garantizar que todos los actos, decisiones o resoluciones de los gobernantes, así como las leyes, decretos y resoluciones, se subordinen a la Constitución, según la doctrina del derecho constitucional, es principio de jerarquía normativa. Jerarquía normativa es colocar las normas del Estado por grados y niveles jerárquicos, por lo tanto, no. Dice, control interórgano del poder político, no. Control legislativo, hemos hablado de control legislativo. Control de constitucionalidad, sí. La respuesta es control de constitucionalidad. Pregunta: Juan Carlos Rojas ha nacido en la ciudad de Madrid, España. Sus padres son bolivianos que radican en aquella ciudad por motivos de trabajo. Al presente ha decidido radicar en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, por ser el lugar de origen de sus padres. Según las normas previstas por el artículo 141 de la Constitución, Juan Carlos Rojas, con relación al Estado plurinacional de Bolivia, tiene una de las siguientes modalidades de nacionalidad. Nacionalidad de origen por derecho de suelo, no ha nacido en Bolivia, ha nacido en España. Nacionalidad por naturalización, no. Nacionalidad extranjera, no. Nacionalidad de origen por derecho de sangre, sí. Es por sangre, porque sus papás son bolivianos. Pregunta: el artículo 194, parágrafo primero de la Constitución dispone, abro comillas, los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La organización y ejecución del proceso electoral estará a cargo del órgano electoral plurinacional. Cierro comillas. En la clasificación de normas constitucionales, esta norma, a partir del momento de su aplicación, se denomina norma directamente operativa. ¿Se puede aplicar directamente? Necesita de un reglamento. Entonces, ¿es una norma programática? No. ¿Es una norma axiológica? No es de la materia. ¿Norma preceptiva? Las normas de la Constitución que requieren reglamento se llaman norma preceptiva. Pregunta: según los conocimientos impartidos en clases, las siguientes características: A. El predominio de los principios sobre las reglas. B. El empleo frecuente de la técnica de ponderación en detrimento de la subsunción. C. La presencia relevante y activa de los jueces por encima de los legisladores. D. El reconocimiento del pluralismo valorativo en oposición a lo que sería la homogeneidad ideológica. Y E. El constitucionalismo invasivo que permea en todas las áreas del derecho. Corresponde a una de las etapas de la evolución del derecho constitucional que se denomina derecho constitucional clásico, no. El derecho constitucional contemporáneo, no. Neoconstitucionalismo, sí. Ese es el nuevo constitucional, neoconstitucionalismo. Pregunta: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzosa de Personas, según los conocimientos impartidos en clases, ¿son mecanismos de protección de derechos humanos? No. ¿Organismos internacionales de protección de derechos humanos? No. ¿Tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos? Sí. Eso les he relatado en clases con diapositivas de toda una clase. Pregunta: el sistema o régimen de gobierno estructurado sobre el principio de separación de funciones, cuyo gobierno tiene una cabeza única, con un presidente que es el jefe de Estado y jefe de gabinete o gobierno.
Es elegido por el pueblo y tiene un periodo fijo de mandato. No tiene responsabilidad política ante el Parlamento. No puede disolver el Parlamento y este no puede destituirlo. Se conoce como sistema parlamentario, no. Sistema semipresidencialista, no. Sistema semiparlamentario, no. Sistema presidencialista, sí. Ahí está una palabrita, presidente del Estado. Pregunta: el proceso por el cual se procedió a consagrar derechos humanos en normas jurídicas expresas, describiendo sus contenidos esenciales, alcances, estableciendo obligaciones para los estados de respetarlos, promocionarlos, proteger. Según los conocimientos impartidos en clase, se conoce como proceso de judicialización. No, judicialización es crear tribunales o cortes internacionales. Promoción de derechos humanos, promocionar es difundir los derechos humanos. Proceso de positivación de los derechos humanos, sí. Poner en una norma es poner al derecho positivo, se llama positivación de los derechos humanos porque se coloca en normas internacionales que se llaman tratados o convenios. Tercer grupo de preguntas de desarrollo. Primera pregunta: sobre la base de los conocimientos impartidos en clase y el artículo 401 de la Constitución, describa y explique cómo se reforma la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Voy a ver si acá me han contestado. No me han contestado. Por lo visto, una gran parte, no voy a decir todos porque nunca generalizo, ni lo han leído el 411. Yo lo expliqué en clase. 411 define que la Constitución puede tener reforma total y reforma parcial. Es reforma total cuando afecta el núcleo esencial del sistema constitucional del Estado, es decir, modelo de Estado, régimen de gobierno, sistema político, valores supremos, principios fundamentales, derechos, garantías constitucionales. Entonces no es cuantitativo, es cualitativo. Esa reforma solamente puede hacer la Asamblea Constituyente, originaria plenipotenciaria, dice la Constitución, y les diré que está mal dicho. Pero para que la Asamblea Constituyente pueda instalarse, primero hay que consultar al pueblo. Consulta que puede activar el presidente del Estado mediante decreto supremo. Puede activar la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una ley aprobada por 2/3. O pueden activar los ciudadanos cuando el 20% del padrón electoral firma una solicitud al organismo electoral. Si se aprueba por voluntad popular, se elige a los asambleístas, se instala la asamblea que hace la reforma de la Constitución. Y lo que la asamblea ha aprobado se consulta al pueblo en última instancia mediante un referéndum constitucional aprobatorio. En última instancia el pueblo va a decir si aprueba o rechaza la reforma. Esa es la reforma total. La reforma parcial es modificar algunas partes de la Constitución que no afecten el núcleo esencial del sistema constitucional del Estado. Y puede realizarse la reforma parcial por iniciativa legislativa. Cuando la Asamblea Legislativa aprueba una ley por 2/3 de votos reformando la Constitución, luego le consulta al pueblo mediante el referéndum. El pueblo puede aceptar o rechazar. Rechazó el 21 de febrero del 2016. Les puse como ejemplo eso en clases. Por otro lado, se puede reformar parcialmente cuando el equivalente al 20% del último padrón electoral toma la iniciativa de la reforma y se convoca un referéndum constitucional. Eso intentamos hacer el año pasado un grupo de juristas. Quisimos reformar parcialmente la Constitución para solucionar la crisis de justicia que no quisieron y ahora la justicia está por los suelos. Eso dice el artículo 411 de la Constitución. ¿Qué me han escrito? Me olvidé traerles, les iba a mostrar en pantalla lo que escribo. Pregunta 2. Aplicando los conocimientos adquiridos
Explique con precisión qué son los gobiernos autocráticos, describa sus principales características y nombre las formas de gobiernos autocráticos conocidos, descritos en clase. Los gobiernos autocráticos son aquellos regímenes de gobierno que se sustentan en la voluntad de un grupo minoritario, no en la voluntad ciudadana. ¿Cuáles son sus principales características? Que los gobernantes acceden al poder sin cumplir los mecanismos y procedimientos señalados por la Constitución y las leyes. En algunos casos, burlando a través de fraudes electorales, eliminando a opositores y en otros casos, dando golpe de Estado. La otra característica es que los gobernantes ejercen el poder sin respetar y cumplir la Constitución y las leyes. Al contrario, las infringen, las vulneran. Tercera característica, los gobernantes ejercen el poder violando derechos humanos. Encarcelan a los opositores, persiguen a los opositores. En cuarto lugar, en este régimen de gobierno los gobernantes adoptan las políticas públicas para un sector, para las minorías que les apoyan, no para la población en general. Según la doctrina, hay dos clases de gobiernos autocráticos. Gobiernos autocráticos totalitarios, donde llegan por fraude electoral y concentran todo el poder en un órgano, en una persona. Ejemplo, Nicaragua. Ejemplo, Venezuela. Ejemplo, Perú el año 1993 con Fujimori. Y la otra modalidad son los gobiernos autocráticos dictatoriales. En esta modalidad los gobernantes dan golpe de Estado para llegar al poder, no van a elecciones. Se mantiene en el poder con el uso de la fuerza pública, las fuerzas armadas o las policiales. Proscriben la Constitución, las leyes y gobiernan por... Esa era la respuesta. Pregunta. El profesor Jorge Carpizo define el derecho constitucional como, abro comillas, la disciplina que estudia las normas que configuran la forma y sistema de gobierno, la creación, organización y atribución, competencia de los órganos del propio gobierno y garantizan al individuo un mínimo de seguridad jurídica y económica. Cierro comillas, eso dice el profesor. La pregunta es, interprete con precisión esa definición, es decir, explique qué quiere decir el autor con esa definición. ¿Qué quiere decir este profesor? Que el derecho constitucional estudia un conjunto de normas supremas que están previstas en la Constitución, que regulan el sistema constitucional del Estado. ¿Respecto a qué? ¿Cómo se organiza el Estado? ¿Cómo ejerce el poder político? Definiendo el modo de gobierno, modalidad de gobierno, régimen de gobierno, los órganos de poder, cuáles son las funciones, atribuciones de esos órganos de poder. Pero además, la relación del Estado con las personas, garantizándoles a las personas seguridad jurídica y reconocimiento de sus derechos con las garantías respectivas para que los gobernantes respeten, resguarden y protejan esos derechos. Eso nos quiere decir. ¿Quién me ha respondido? Les leo. Dice, el profesor Jorge Carpizo quiere decir que el derecho constitucional estudia la forma y sistema de un gobierno, como un gobierno se organiza y también dar al individuo seguridad, como las normas jurídicas y tener vida buena en la economía. Primero utiliza las mismas palabras, la autonomía se llama. Definir algo con las mismas palabras. Eso les han enseñado el lenguaje, en literatura. Y segundo, me pone cosas que no están señaladas por el profesor. Pregunta. Sobre la base de los conocimientos impartidos en clases y las normas previstas por el artículo 1 de la Constitución, describa y explique las principales características o elementos cualificadores del Estado boliviano.
diga que es Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Les digo, esto sí o sí voy a preguntar. Y por eso para las dos filas les he puesto la misma pregunta. ¿Por qué voy a preguntar? Mientras esté docente todos los años voy a seguir preguntando eso. Porque sería imperdonable que un abogado no conozca qué es este nuevo modelo de Estado. Porque quienes han participado en la Asamblea Constituyente no lo saben explicar. Entonces, esto con las respuestas que me dan, se los leo, que dice: Estado unitario es un Estado unitario. Estado social es un Estado social. Derecho, porque los ciudadanos tienen derechos, normas. Plurinacional, porque están muchas culturas, son muchos, y es que son etnias de Bolivia. ¿Qué tal? Listo, esa es su respuesta. ¿Les parece? Otra vez, Mario Moreno. ¿Cómo puedo certificar que va a ser abogado? Sí. Imposible. Lo curioso es que les he dicho, esto les voy a preguntar, es como que les hubiese dicho, mañana los voy a matar. ¿Qué tendrían que haber hecho? Ocultarse, ¿no? Para que no los maten. O ustedes adelantarse y matarme a mí. Pero han venido y dicho, aquí tiene mi pecho, mátenme si quieren, con mucho gusto. ¡Pah! Listo. ¿Qué pasa? ¿Me entienden la metáfora? Si les estoy diciendo esto, les voy a preguntar. Prepárense. ¿Por qué no lo han hecho? La única explicación es que no tengo credibilidad frente a mis alumnos. Seguramente me ven todos los días con la nariz crecida hasta el fondo, como de Pinocho, y dicen, mentiroso, ¿quién me va a preguntar eso? Desde el primer día de clase les he dicho, saben que les voy a preguntar. Y si ustedes revisan los objetivos, todas las preguntas son los objetivos. Está en las diferentes modalidades, falso verdadero, está en selección múltiple, está en esta. No tengo por qué hacer otra pregunta, porque la evaluación que me han enseñado en pedagogía es verificar si los alumnos están cumpliendo con los objetivos educacionales. Y están cumpliendo, certifico y digo, está habilitado para la siguiente. Si no cumplen, lo siento, no están habilitados, no lo han cumplido. Pregunta 5 era de aplicación de conocimiento. Veamos, dice, a denuncia del Procurador General del Estado, el fiscal de materia anticorrupción ha iniciado un proceso penal en contra del ciudadano Julio Freddy Rincón Quinteros, acusándole de haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito tipificado por el artículo 27 de la Ley 004 de lucha contra la corrupción, promulgada el 31 de marzo del 2010, argumentando que cuando ejerció las funciones de prefecto del departamento de Oruro durante los años 2000 al 2002, acrecentó su patrimonio de manera desproporcional con sus ingresos legales. El procesado Julio Freddy Rincón Quinteros presentó un incidente de nulidad ante el juez cautelar, denunciando que el proceso tiene defectos absolutos por violar el derecho al principio de legalidad e irretroactividad reconocido por el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que se le está procesando penalmente por una conducta que al momento de ser asumida no estaba tipificada como delito por el Código Penal, de manera que se está aplicando retroactivamente la Ley 004. Para resolver el caso, el juez cautelar tiene dos normas. De un lado, el artículo 123 de la Constitución, que permite la aplicación retroactiva de la ley en materia de corrupción, y disposición final primera de la Ley 004, que dispone la aplicación retroactiva del artículo 27 de dicha ley, que tipifica el delito de enriquecimiento ilícito. Y de otro, tiene el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no permite la aplicación retroactiva de la ley penal sustantiva. Según los conocimientos impartidos en clases, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los jueces tribunales deben realizar el control de convencionalidad. ¿Se acuerdan? Que se ha enseñado en el tema de derechos humanos. En el caso concreto, para resolver el caso, el juez, ¿cuál de las normas debe aplicar? Explique por qué debe aplicar esa norma. ¿Qué me responde este alumno? Dice, el artículo 123 de la Constitución, porque esta permite la aplicación retroactiva en materia de corrupción, porque dispone la finalidad de la Ley 04, que dispone la aplicación retroactiva de la ley del artículo 27, que tipifica el delito de enriquecimiento ilícito. No escucho claro.
no viene a clase por lo mismo, porque los que están en clases 2 veces he hablado de esto, 2 veces. La primera vez cuando he hecho el ejercicio de interpretar el artículo 123, ¿recuerdan o no? Y claramente llegamos a la conclusión de la interpretación de que la aplicación retroactiva de la ley que prevé el artículo 123 solo alcanza normas procesales, excluyendo normas sustantivas que tipifican delitos. ¿Por qué? Porque dijimos que el artículo 9 de la Convención no permite aplicación retroactiva. Y en el tema 5, cuando les he enseñado derechos humanos, les he vuelto a explicar el tema, es más, he puesto ese ejemplo en clase. Y les he dicho, el juez tiene que aplicar la convención, haciendo control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque la norma es contraria a la convención. Y el control de convencionalidad, les enseñé, es que el juez, antes de aplicar la norma, tiene que verificar si la norma con que va a dictar el fallo es conforme a la convención. Si es conforme, aplique. Si es contra la convención, no aplique esa norma, aplique la convención. Pues aquí no hay discurso. Hay muchos que me han puesto, no es la primera vez, todos los años me ponen. Es que la corrupción es grave. Sé que es grave. Pero estamos discutiendo entre juristas, no entre políticos. Sino qué sentido tiene que aprendamos derecho. Pediremos a los políticos que administren justicia y vean lo que están haciendo, barbaridad y media, ¿no? A través de acción de libertad le dicen, Choquehuanca, convoca sesión. A ver, acción de libertad es para proteger la vida y la libertad física. Andrónico Rodríguez está en peligro de morir. Está vivito y coleando, es jovencito, guagua todavía. Este profesor podría estar en ese grave peligro, ¿no ve? ¿Está detenido? No. La diputada que ha planteado dice, es que me están amenazando de muerte. Ok, si le están amenazando de muerte y le va a otorgar tutela juez, ordene al que le está amenazando que se abstenga. 2, ordene a la policía que le ponga una protección las 24 horas. ¿Por qué va a ordenar que el presidente de la Asamblea convoque a sesión para validar la sesión anterior? ¿Y saben por qué? Porque esa juez es candidata a magistrado. Y acabamos de enterarnos que había estado candidateando por Pando cuando trabajé en Cochabamba, burlando la norma. Ahí estamos fregados cuando los políticos quieren impartir justicia. Y aquí estamos entre juristas. Dije claro ese día. ¿Recuerdan? Cuidado que me estén dando discurso político. Es que la corrupción es grave. Yo sé que es grave. Y que la corrupción no la vamos a extirpar agravando penas ni encarcelando. Vamos a extirpar el día en que trabajemos en educación y eduquemos valores, principios. Vamos a solucionar el día en que mejoremos niveles salariales a la gente. Vamos a resolver cuando generemos fuentes de empleo estables y dignos para la gente. Ahí vamos a reducir, no vamos a extirpar la corrupción. Siempre hubo, lo seguirá habiendo, lamentablemente hay personas que no respetan la norma. Si en chiquitito aquí se produce el delito. Hoy nomás a mediodía comenté con ellos lo que había pasado, que el juez me hacen suspender clases y no hubo elecciones. Y les pregunto, ¿ya tienen los dirigentes? No, han quemado ánforas. A ver, las ánforas para meter el voto, no para quemar, es que hacía frío. Entonces he comentado la crisis que tiene la facultad. Y una alumna ha relatado barbaridades que todos nos hemos quedado espantados y los pocos cabellos que tenemos estaban parados así como platos en la facultad. Respecto a conducta de profesores. Compras el libro y tienes nota. ¿Qué es eso? ¿No es corrupción? ¿No es corrupción eso? La corrupción es hacer abuso del poder. No solamente llevarse plata, es abusar del poder. Y el profesor tiene poder frente al alumno, ¿sí o no? Tiene, pues, está en sus manos la nota. Pero el profesor tiene que manejar con objetividad, no es para jugar la nota. Pero bueno, como verán, la corrupción siempre es buena. Eso no lo vamos a extirpar endureciendo penas. Eso les expliqué en clase.
Como verán, era tan fácil el examen. 20 minutos, listo, ustedes han tenido 80 minutos. Para mí, ¿cuál es la diferencia con ustedes? La edad, les debo explicar. ¿Qué otra diferencia hay? Experiencia. No se subestimen, por favor. Ustedes pueden ser doblemente mejor que el profesor. ¿Por qué se subestima? ¿Por qué creen que el profesor puede ser mejor que ustedes? ¿Por qué? Un primer problema de ustedes es eso, que se subestima y entran al examen con el miedo. Me voy a pasar. ¿Por qué yo protesto con algunos profesores de prebásico cuando descuidadamente al chiquito eres un burro? Ya está, le arruinaron la vida a ese niño porque va a ir repitiendo el profesor. Tienen que jugar con autoestima. Quiéranse un poquito, créanme, son buenos, son buenas. Confíen en sí mismos, ordenen sus ideas. Primero, cuando vienen a clases, atiendan la explicación. Después de la explicación, tómense media horita en casa para repasar. Y métanse a la cabeza que lo que están haciendo no es para tener notas, sino para capacitarse con un futuro de buen ejercicio de la profesión. Entonces al examen no vengan preocupados por la nota, eso les pone nerviosos y al día del examen están temblando y todo lo que han memorizado se han olvidado, porque están más en la nota que en evaluarse. Esas pequeñas cosas psicológicamente les está afectando. Hay exámenes, porque yo en segundo curso estiro como chicle la nota. En realidad, de acuerdo a la regla de precisión, debería poner 0 cuando está mal redactado. Pero digo, no tiene cierta idea. Ha dicho algo, entonces 6 puntos le pondré 2, le pondré 3, le pondré 4. En cuarto curso no hago eso. Falta 1,0. En cuarto curso ya enseño práctica por eso y tengo que acreditar si ya estaba habilitado como abogado, porque ya se la ido. Y he tenido 10 ceros este año. Les he dicho, este es el peor año porque siempre sacaban sobre 40 de 30 para arriba. Esta vez una nota he tenido 40 sobre 40 en el resto. Pero con ustedes no, porque están enseñando. Pero tengo que reflexionar y mejor redacción, mejor precisen sus ideas, ordenen mejor las ideas. Pero por favor, no se subestimen. Entre ustedes y yo no hay diferencia, reitero, salvo la edad, si les triplico mínimamente. Pero yo estoy a un paso de irme de la universidad, porque es. Entonces, ustedes incluso son mejores que yo, porque de ustedes sus neuronas están reventando como pipocas y de mí se están muriendo todos los días. Menos 2 neuronas, menos 10, yo voy marcando un tablerito. Neuronas ya se me han muerto, cuántos me quedan. Entonces, por favor, métanse solamente, por favor, para el segundo parcial, preparen el examen agarrando plan global. Desde ahora, tema avanzado, redacten las respuestas, construyan ustedes con sus propias palabras. Eso que van a redactar no se van a olvidar, en cambio lo que memorizan se olvida. Y como verán, la memoria no sirve, sino razonamiento lógico. Hasta sentido común. Si es método por sentido común, es método, la alternativa. Si no hubiera estado todavía así, es que me ha hecho confundir, ahí estaba la alternativa, método. Dice parlamentario es parlamentario. ¿Por qué les pongo eso? Porque quiero que vayan desarrollando capacidades, no solo conocimientos, capacidades también, que van a necesitar. ¿Okay? Me devuelven los exámenes, porque yo los guardo en el rincón del recuerdo. Sí.
Pues me voy a ir a meter tragos. No, Y pues, ¿por qué tienes eso de muchísimas cosas? pero capaz. Uy, qué rico. Pero no ha abierto ni siquiera la puerta. Capaz hoy día la logró, no sabe cuándo. Ay,